Buenas noches, es un gusto estar aquí nuevamente. Es el tercer viernes que llevamos este grupo de varones con estas enseñanzas, con estas reflexiones. Buenas noches a todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Es un gusto y es un privilegio que podamos estar transmitiendo estas enseñanzas, las cuales no llevan otro objetivo que no sea el de que sean edificadas nuestras vidas como varones. A través de ellas podamos nosotros, si fuera necesario, rectificar las veces que sea necesario con respecto a nuestro actuar como cabezas de hogar, como esposos, como padres, como abuelos, pero que realmente no dejemos nosotros como varones de tener esa responsabilidad para la cual hemos sido llamados. Y no hay mejor oportunidad que podamos tener que no sea a través del conocimiento de la palabra, en donde están establecidas todas esas bases, todas esas enseñanzas, que si son aplicadas de la manera adecuada, estas nos llevarán a tener una vida plena en todas y cada una de las áreas que conforman nuestro ser. Dentro de estas enseñanzas, a mí me toca compartir con ustedes de lo que es el libro de Números, en sus capítulos del 3 al 19, no son poquitos, ¿verdad? Eso es todo lo que comprendió esta semana. Y también los capítulos de Marcos 3 hasta el capítulo 6. Y en estos pudiera decirles que el inicio y conclusión de lo que voy a comentar de una manera muy breve se refiere a lo que es la aplicación correcta de la fe, pero también la aplicación correcta de lo que es la autoridad. Y en este sentido, o sea, voy a hablar un poquito, o sea, en todo este trayecto, ¿verdad?, que tiene que ser tan resumido, de cómo el Señor va trabajando poco a poco en la vida de todos aquellos que empiezan a conocerle, o que muchos dicen que lo conocen, pero que en realidad no es así, y que es por voluntad propia como nosotros tenemos que meternos si queremos tener ese privilegio, ese gozo de saber que estamos caminando por el lado correcto, pero que además no nada más estamos por el lado correcto, sino que también sentimos esa presencia que nos guía, que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestro entendimiento, que trae paz a nuestro interior y que nos da fuerzas para seguir adelante. Pero solamente buscándolo a Él con un corazón genuino, como lo dice su palabra, es como lo vamos a lograr. Así que en el ámbito de la enseñanza o reflexión con respecto a los capítulos de Números, voy a tocar de manera muy específica tres capítulos que son los que me hablaron en lo personal. Sin embargo, todo con calma al leerlo, pues trae una enseñanza tremenda, ¿no? Todo depende de nuestras necesidades y de la recepción que quieramos tener con respecto a lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Y comienzo con el capítulo 3 de Números, que nos dice deberes de los levitas. En este sentido, y como inicio, solamente lo pongo de esta manera. El Señor, en este libro de Números, empieza a establecer todas y cada una de las reglas con las cuales su pueblo, que es Israel, tenía que estar sujeto. ¿Para qué? Para que pudieran tener una buena relación con Él, y a la vez Él poder cada día estar derramando de su amor y de su misericordia en la vida de cada uno de ellos, como personas, como pareja, como familia y como pueblo elegido que era de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos habla estos primeros versículos del capítulo 3? Dice: por el tiempo en que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, los descendientes de Aarón y de Moisés eran estos. Los hijos de Aarón eran Nadab, que era el primogénito, Abiú,
Eleazar e Itamar. Los 4 fueron consagrados y ordenados para oficiar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor porque en el desierto del Sinaí le ofrecieron un fuego extraño. Ellos no tuvieron hijos. Entonces Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio bajo la vigilancia de Aarón, su padre. Solo les quiero comentar en este sentido esa obligación que tenemos nosotros de ser transparentes con el Señor en todos los aspectos de nuestra vida para que el Señor pueda obrar en nosotros. Si nosotros no somos transparentes, si nosotros no somos verdaderamente esos hijos que le van a buscar, ¿verdad?, desde lo más profundo de nuestro corazón, entonces no vamos a tener ese privilegio de que Él sea nuestro guía, de que Él nos aparte de lo malo, de que Él nos cubra de todo aquello que pudiera venir a nuestras vidas para dañarlas. ¿Sí? Él quiere que realmente cuando nosotros llegamos a Él, vengamos con ese corazón contrito y humillado que en su palabra está establecido, para que Él pueda hacer la obra que siempre va a querer hacer en cada uno de nosotros. Entonces eso es muy importante. Entonces, como es una serie de reglas, les voy a pedir de favor que lean con disposición cada capítulo de este libro de Números, como en todo lo que es su palabra, ¿verdad? Tiene esa enseñanza, pero para que podamos irlo digiriendo y ponerlo por obra día a día en nuestro caminar. De ahí nos vamos a brincar al capítulo 6 para hablar de algo muy específico con respecto a la bendición sacerdotal. Les puedo decir que, como ejemplo, aquí en la tierra, nosotros como padres, respecto a nuestros hijos, respecto a nuestra familia, ¿sí?, surge un amor natural, pero también un deseo genuino de bendecirlos. ¿Para qué? Para que siempre les vaya bien, para que nunca les pase nada, ¿verdad? Y lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque son nuestros seres amados. Y en esta bendición sacerdotal, el Señor la estableció con respecto a la responsabilidad de los sacerdotes que Él estableció con respecto a su pueblo. ¿Y qué dice esta bendición sacerdotal que está en el capítulo 6, versículo 22? Dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Cuando nosotros bendigamos a nuestros hijos, ¿sí?, a nuestra esposa, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Imagínense tener primero la disposición de todo nuestro ser para el único que lo merece, ¿sí?, para el único Dios que existe, para el Todopoderoso, para el gran yo soy, para el que hoy sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas. El tener su bendición, hasta en lo más sencillo de lo que pudiera Él darnos cada día, no tiene precio. Pero solamente cuando empiezas a experimentar ese vivir en Cristo, es cuando te das cuenta que si bien por un lado estás recibiendo sus bendiciones, por el otro lado sientes una carga en el buen sentido de ser agradecido con el único que lo merece. Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacer lo que Él día a día hace sin que nadie se lo pida y además sin que nos cobre absolutamente nada, que no sea el que tengamos un corazón dispuesto para con Él. Su palabra dice que lo que Él quiere, no quiere tu posición, no quiere tu dinero, no quiere tu conocimiento, no quiere tus fuerzas. Lo único que quiere y desea es que tu corazón esté dispuesto para Él, porque a través de ello Él te va a guiar, te va a formar, te va a fortalecer, te va a capacitar,
te va a dar la sabiduría que muchas veces, y todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en las redes escuchando, necesitamos para tomar decisiones buenas, para decisiones correctas. De ahí nos vamos a ir al capítulo 9. Y en ese capítulo habla de lo que nosotros regularmente, puede ser cada mes, puede ser cada 2 meses, celebramos aquí, en esta congregación que es Iglesia del Señor, celebración de la Pascua. Aquí tenían 1 año de haber salido de Egipto. ¿Y por qué les pidió que celebraran la Pascua? Simplemente como conocimiento para aquellos que no lo saben, la celebración de la Pascua conmemoraba la salida del pueblo judío de una esclavitud de más de 430 años, bajo el dominio de este pueblo egipcio. Imagínense, hoy, después de 1 año, ¿sí?, no estar sujetos a esa esclavitud, y por el otro lado, tener el privilegio de que el Señor, ¿sí?, nuestro Creador, hoy para muchos, el que nos da el privilegio también de ser llamados sus hijos, físicamente estuviera en medio del pueblo de Israel. Cosa que hoy no tenemos nosotros, pero sí tenemos a su Espíritu Santo, ¿sí? Pero en ese tiempo, el Señor hablaba directamente con el líder, que fue Moisés, y a través de Moisés le hablaba a su pueblo y le daba las indicaciones de todas y cada una de las situaciones que tenían que llevar a cabo, o que tenían que obedecer, o que tenían que establecer. Entonces, se establece esta celebración, la cual hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, porque Él dice que por estatuto perpetuo lo estableció Él, y entonces nosotros, ¿sí?, en conmemoración a esa salida, ¿sí?, y a esa libertad que trajo a su pueblo, teníamos que celebrarlo. Posteriormente, y simplemente como complemento a esta parte, hoy en día nosotros no salimos de una esclavitud como lo fue el pueblo de Israel en ese tiempo, pero sí el día en que Él decidió entregar a su Hijo como sacrificio único por nosotros, trajo la libertad a nuestras vidas del pecado. Todo eso en lo cual nosotros estábamos envueltos en ese tiempo, cuando decidimos tomar la decisión de que Él nos guiara y nombrarlo como nuestro único y suficiente Salvador, fue a través de decidirlo nosotros y de ese supremo sacrificio por el cual Él pagó todas y cada una de nuestras culpas, ¿sí? Ahora vámonos al capítulo 12. Y en el capítulo 12 vamos a ver algo muy importante. Dentro de todas estas enseñanzas, el Señor tiene establecidos diferentes parámetros con respecto a nuestro comportamiento, y una de las situaciones que son muy relevantes dentro de nuestro convivir al interior de nuestras familias, ¿sí?, tiene que ver con que no haya murmuraciones, con que no haya esa forma de ser falsedades al interior de nuestras familias. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos transparentes. Así como debemos de ser transparentes con Él, es obvio que tenemos que ser transparentes, en este caso con nuestra pareja, y tenemos que ser transparentes con nuestros hijos. Y como familia, en lugar de empezar a murmurar, lo que tenemos que hacer en amor, empezar a hablar. Por difíciles que sean las situaciones que en un momento dado se puedan estar viviendo, ¿sí?, tenemos que tomar valor, agarrarnos de la mano del Señor para que Él nos guíe, nos dé las palabras, nos dé la actitud y el momento para poder hablar, y que todas esas situaciones que por una o por otra razón hubieran surgido al interior de nuestras familias, incluso en lo personal, como matrimonio o como familia, ¿sí?, puedan ser resueltas. Esto es lo más importante que yo pude
resumir con respecto a todo lo que nos habla este libro de Números, de su capítulo 3 al capítulo número 19. Es demasiado, pero de veras que a mí me habló muy específicamente en estas tres partes. Y después viene lo que es el libro de Marcos, en lo que se refiere al capítulo 3 hasta el capítulo 6. Aquí fue más corto, pero no menos importante lo que nos enseña estos capítulos en el libro de Marcos. Y voy a hacer un pequeño análisis nada más de lo que nos enseña, ¿verdad? Y nos dice así, en Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35, nos habla de tres aspectos importantes: el reino dividido contra sí mismo, el pecado imperdonable y la verdadera familia de Cristo. Cuando nos habla del reino dividido contra sí mismo, ¿sí? Nos está hablando, nos está diciendo que nunca va a prosperar ni nunca va a avanzar nuestra vida si nosotros no estamos conscientes con respecto a lo que en nuestro interior existe. Y si no decidimos echar fuera toda esa basura que venimos cargando no sé desde cuánto tiempo, no quiéramos nosotros ser felices ni tampoco estar en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque mientras no saquemos todo eso que no sirve, nuestras vidas van a estar en la oscuridad, van a ser grises. Si en una familia existen problemas y la esposa jala por un lado y el esposo jala por otro lado, estamos hablando de un reino dividido a nivel familiar. Si los padres están divididos con respecto a los hijos, estamos hablando de otro tipo de división, pero que finalmente se traduce en problema, ¿sí? Entonces el Señor nos dice, sanen todo eso que está estorbando para que unidos puedan pelear cada día hasta la peor de las batallas, pero en la cual van a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, ¿sí? Porque me reconocen como el único, ¿sí? Entonces, de eso nos está hablando. El pecado imperdonable. ¿De qué nos habla aquí? Específicamente, el Señor nos dice, todo lo puedo perdonar, ¿sí? Todas las faltas que pudieras tener, te lo voy a perdonar. Todo lo que necesites en un momento dado, puedo restaurarlo cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una solicitud de la manera adecuada. Lo único que nunca te voy a perdonar es que blasfemes contra el Espíritu Santo. Y entonces, yo creo que no sé a cuántos de nosotros, a cuántos de los que nos están escuchando les ha tocado escuchar a mucha gente blasfemar contra el Espíritu Santo del Señor. Y eso está establecido que es lo único que el Señor no va a perdonar. Es una enseñanza tremenda. La verdadera familia de Cristo. Cuando hablamos de la verdadera familia de Cristo, es aquella que se sujeta a sus enseñanzas, que es honesta, que es transparente. Porque esta es la única manera en cómo podemos nosotros realmente ser esa familia que el Señor quiere y tiene que establecer. En Marcos 4, 1 al 20 nos habla de tres partes también: la enseñanza con parábolas, la parábola del sembrador, cuál es el motivo de las parábolas y la explicación de la parábola del sembrador. Resumido de una manera muy sencilla, en esta parábola, sí, o la enseñanza con parábolas, el Señor lo menciona porque una cosa son aquellos que recibieron ya su Espíritu y que es a través del cual tenemos el discernimiento para entender lo que el Señor quiere hablar o está hablando con nosotros, y otra a aquellos que no le han recibido, ¿sí? Que no han recibido su Espíritu, ¿sí? Que no han tomado la decisión
de tenerlo a Él como su único y suficiente Salvador, para que pueda venir a vivificar su corazón, su Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que hacía era, para aquellos que no le conocían, les hablaba en parábolas. Pero para los que ya le conocían, ¿sí?, Él mismo les explicaba la enseñanza. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo sentir, lo que hoy sucede con nosotros. Cuando estamos en el mismo sentir a través del Espíritu del Señor, como el que nos puso Él en nosotros, entonces podemos entender y aquilatar su enseñanza, ¿sí?, que Él quiere que nosotros estemos ejerciendo cada día. De otra manera, y creo que a todos nos pasó, podemos leer y leer y leer y no entender su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos el discernimiento que trae a nuestro entendimiento su Espíritu. En Marcos 4, 21 al 41, hay también 4 enseñanzas: la parábola del candil, la parábola de la semilla que crece, la parábola del grano de mostaza, y cuando Él, como enseñanza, calma la tempestad. En la parábola del candil, básicamente lo que Él nos dice es lo siguiente: tú no prendes una lámpara para esconderla, tú prendes una lámpara para que haya luz, y su presencia es lo que viene a ser esa lámpara que nosotros necesitamos para que nuestra vida tenga luz, para que nuestro caminar sea alumbrado y no tropecemos ni a derecha, y aparte no vayamos a derecha ni a izquierda, ni tampoco nos quedemos atrás porque está oscuro, sino que siempre hacia adelante, guiados por esa luz del Señor. Cuando nos habla de la semilla que crece, básicamente nos está hablando de cuando nosotros recibimos su palabra, ¿sí?, en palabras, valga la redundancia, muy sencillas. Empezamos a entender su palabra y nosotros empezamos a caminar con seguridad, con certeza, y la estamos aplicando en cada momento y a cada día, pero con una certeza de que a su tiempo esa semilla primero va a crecer y después a su tiempo va a dar su fruto. La parábola del grano de mostaza lo refiere a una semilla que es tan pequeñita, pero qué tan grande puede crecer. Así es lo que es nuestra vida en un momento dado. Cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, nuestra vida es pequeña, nuestro nivel de conocimiento es muy pequeño, pero cuando decidimos que Él sea nuestro capitán, no de una actividad, por decirlo de esa manera, de ayudante, podemos llegar a ser el capitán del barco, terrenalmente hablando, porque el que es el capitán del barco supremo es nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tanto podemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor para que nuestra vida tenga una estabilidad concreta y sin que nos mueva absolutamente nada? Eso depende de cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener una fe inquebrantable con respecto a lo que el Señor nos muestra cada día. Y para ello lo tenemos en el ejemplo de cuando calma la tempestad estando en la barca. Si ustedes no lo saben, en una ocasión el Señor se subió a una barca, se durmió por esa tranquilidad que obviamente Él tenía por lo que Él era, y iban sus discípulos con Él, y de repente empieza una tempestad, la cual empezó a mover la barca de una manera, ¿verdad?, que les dio miedo. Y sin embargo, le hablan espantados y le dicen: Señor, nos estamos hundiendo, ¿por qué tú no haces nada? Y automáticamente el Señor le habla a la tempestad, la calma, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque independientemente de que Él es el Señor, Él habló con una autoridad ejercida a través de creerle a su Dios, a su Padre Celestial. Es lo que nosotros tenemos que hacer.
Otro ejemplo está en Marcos 5, 1 al 20, pero de una manera específica, cuando echa fuera los demonios del Garadeno, ¿sí? Del endemoniado Garadeno. No sé cómo ando de tiempo. ¿Qué es lo que hace él? Hablarle a los espíritus malignos, también con autoridad. Nadie lo había podido hacer y él hace libre a esta persona, ¿sí? De todos esos espíritus. Sin embargo, algo que es también muy importante en este sentido es que cuando él empieza a predicar en su tierra después de haber estado fuera, ¿sí? Predicando por todas partes, en donde le conocían porque había nacido ahí, mucha gente que lo vio crecer fue incrédula. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esa persona que era el carpintero, que su mamá era María, en fin, hoy esté haciendo este tipo de milagros y esté haciendo todas este tipo de situaciones? Y aquí dice, nadie es profeta en su tierra, porque fueron mínimos los milagros que él hizo ahí, en su lugar de origen, porque nadie creía, ¿sí? Porque le conocía. ¿A quién de ustedes le ha pasado que en su propia casa hoy lo rechazan? Por el simple hecho de haber hecho un cambio en su vida para bien. El punto es que si lo hubiéramos hecho para mal, sería factible esa actitud. Sin embargo, lo hicimos para bien y seguimos siendo rechazados. Lo sabemos, si el Señor fue rechazado, nosotros, pero la fe de nosotros debe de estar firme y acrecentándose cada vez más. Bien, ya para terminar, porque en Marcos 6:30 al 56 habla de un milagro que es cuando alimenta a los 5,000. Después, cuando el Señor camina sobre el mar, que sus discípulos lo vieron. Y después, el ministerio de Jesús en Genezaret, que no tenía que ver con otra cosa que es predicar la palabra y milagros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros después de conocer la palabra del Señor? Ponerla por obra. Enfrente no, primero en nuestras vidas. Después con nuestra pareja, como matrimonio, y de manera conjunta con nuestros hijos. ¿Cómo debemos de caminar? Tenemos que caminar en fe. ¿Cómo debemos de aplicar esa palabra? Con autoridad, pero de la manera correcta, ¿sí? Porque si no lo hacemos de la manera correcta y no tenemos fe, nuestras vidas nunca van a cambiar. Yo los invito en esta noche a que reflexionen en este libro de Marcos, en este libro de Números, que lean y que vean las maravillas y promesas tan grandes que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Háganlas valer y verán que sus vidas cambiarán para siempre. Que Dios les bendiga.